Bueno, pues ya estamos grabando, así que le cedo la palabra a Nelson, que será el moderador, para que los vaya presentando. Buenos días para todos, ¿nos escuchan? Bueno, damos la bienvenida a este debate que hemos denominado Cerebro y TIC, uno de los debates más esperados y más que mayor interés ha despertado en los últimos días. Nos acompaña hoy en este debate la doctora Silvia Pradas, la doctora Pilar Martín Lobo y el doctor Luis Roberto Amador, y lo que esperamos es un poco reflexionar sobre todo aquello que sabemos del cerebro y que profundicemos en cómo entra la información en el cerebro y cómo ésta se procesa para convertirla en conocimiento. Entonces, sin más preámbulos, damos paso pues a nuestros ponentes invitados. Entonces, adelante, doctor Amado. Muy buenas. Si no hay inconveniente en eso, empezaría yo y me gustaría tener la presentación en pantalla, si es posible. Adelante, doctora Silvia. Adelante, doctora Silvia, si quieres manejar tú la presentación. No consigo ver la presentación, me imagino que la subiréis ahora. Bueno, antes de nada, buenos días a todos los del otro hemisferio, Chile, Perú, Colombia, todos estos países que nos acompañáis, y buenas tardes a los de España. Mi nombre es Silvia Prada, soy psicopedagoga y promotora y coordinadora un poco del tema 3, que efectivamente, como decía Nelson, ha suscitado tantísimo interés y tanta expectativa. La verdad que todos los temas que vamos a tratar, tanto el doctor Amador como la doctora Pilar Martín Lobo y yo, son temas que hoy en la actualidad nos tienen que preocupar y tendríamos como docentes y profesores de nuestros alumnos profundizar y reflexionar sobre ellos. En mi presentación, que espero que podáis vosotros visualizar, la idea era haceros ver la importancia que tiene la integración sensorial y cómo afecta en el aprendizaje de nuestros alumnos. Hoy sabemos que toda la información entra en el cerebro a través de las vías sensoriales. Los receptores sensoriales y fundamentalmente la vista, el oído y el tacto
hacen un papel clave en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En un entorno tecnológico como en el que nos encontramos en la actualidad, es importantísimo que podamos valorar y reflexionar sobre cómo la tecnología nos está y nos puede ayudar en esta integración sensorial y en esa recepción de la información. Hay estudios en Estados Unidos donde dice que entre el 5 y el 15% de los alumnos no tienen una adecuada integración sensorial y esto les afecta en su aprendizaje, en su comportamiento y en su desarrollo. Y a veces focalizamos estos problemas y etiquetamos estos problemas de otra manera y vemos solamente la sintomatología y no nos fijamos en las causas. Las causas generalmente están precisamente en ese procesamiento de la información en el cerebro y en esa recepción de la información por parte del cerebro. Por eso debemos de atender especialmente a todos los sentidos y en particular a la vista, al oído y al tacto. Todas las actividades visuales, como puede ser la motricidad fina, tanto manuales o manipulativas, están guiadas visualmente y necesitan esa destreza. En ese caso, por ejemplo, se requiere una coordinación visomanual y es porque es la visión la que guía a la mano. En este sentido, por ejemplo, todo el campo de la percepción visual, la coordinación visomotora, la discriminación figura-fondo, la constancia de forma, la posición en el espacio, las relaciones espaciales, son habilidades que debemos desarrollar en nuestros alumnos. Y hoy, con los usos de los recursos tecnológicos, es mucho más fácil y no podemos perder esa oportunidad que nos brinda la tecnología. Las tareas escolares requieren que el alumno tenga un sistema ocular eficiente y coordinado. La movilidad ocular tiene gran importancia por su relación directa con la lectura y las tareas motoras finas, como puede ser escribir y dibujar. Muchos alumnos, cuando llegan a lo que nosotros en nuestro sistema educativo español llamamos la ESO, da la cara el fracaso escolar. Y ese fracaso escolar ha tenido su origen mucho antes, en procesos que quizás por falta de formación o falta de conocimiento se nos ha pasado y no hemos sabido tratar, estudiar y desarrollar en nuestros alumnos todo este tema de la integración sensorial. Al final, por ejemplo, también estaría todo el tema del tacto. Hoy, con las pizarras digitales, las tabletas, todo ese desarrollo del sentido del tacto es mucho más fácil. La sensación que tienen los alumnos cuando utilizan la pizarra digital de que atrapan el contenido, atrapan el objeto, es una ayuda inestimable la que les hacemos en su proceso de enseñanza. Lo mismo pasa en lo auditivo. Todo el desarrollo de la agudeza auditiva, la capacidad de oír y diferenciar las diferentes frecuencias que forman el lenguaje hablado, o la atención auditiva. ¿Cuántos alumnos decimos que no prestan atención en clase y sencillamente tienen un problema de atención auditiva y no tienen esa capacidad de escuchar estímulos auditivos y atender a los sonidos producidos? Y no nos entienden. Por eso hay que hacer todo ejercicios que les ayuden a esa discriminación auditiva, a esa asociación auditiva, que es esa capacidad para relacionar la palabra hablada y los conceptos de manera que tengan significado. Bien, pues todo esto hoy con la tecnología lo tenemos al alcance de la mano y es importante que lo contemplemos, que nuestros sistemas tradicionales, como decía aquel, hacer lo mismo, si hacemos lo mismo obtenemos los mismos resultados. Quizás hoy es un momento oportunísimo para cambiar el paradigma, entender que el conocimiento profundo del cerebro nos va a ayudar a que nuestros alumnos puedan ser sencillamente más felices. Y en un tema como en el que estamos, que es esa educación integral, es importantísimo que así lo contemplemos. Nuestros alumnos, en cada uno de ellos, con su nombre y apellido, se reúnen tres dimensiones. Su dimensión como persona, como ser individuo, como ser social y como ser
trascendente, con esa capacidad de trascendencia. En este sentido, tenemos que tener en cuenta la mayoría de los niños esa integración sensorial la desarrollan en las actividades normales de la infancia, pero no ocurre con todos, y cuando esa integración es desordenada, les está afectando a su aprendizaje, a su desarrollo personal como personas y a su comportamiento. Por eso os animo a todos a que profundicemos en estos temas y reflexionemos, y en clase lo veamos con un espíritu investigador. Vamos a detectar la causa y no solo la sintomatología, que a veces nos puede despistar y engañar. Por eso os dejo en manos también ahora del doctor Amador para que contextualice todo este proceso y finalmente que descenderá más a todo el tema de las áreas cerebrales. Me da lástima que no hayáis podido ver la presentación, pero bueno, la tenéis ahí, la dejo a vuestro acceso para que podáis estudiarla y finalmente luego. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Silvia, por esas provocadoras reflexiones. Damos paso ahora a la doctora Pilar para continuar con la discusión. Adelante, doctora Pilar. Doctora Pilar, creo que tenemos un problema de audio. ¿Puede revisar sus conexiones? Perdón, doctora Pilar, no estamos escuchando. Si quiere damos paso al doctor Amador y continuamos con la doctora Pilar mientras ajustamos el audio. Adelante, doctor Amador, por favor. Tenemos un momento, ya estamos revisando el audio del doctor Amador para seguir en el debate. Muchas gracias por su paciencia. ¿Ya me están oyendo? Adelante, doctor, le escuchamos muy bien. Bueno, mil gracias aquí desde Bogotá. Un saludo a todos ustedes aquí en Bogotá, un día primaveral. Espero que ustedes puedan estar observando las diapositivas. Hay una cosa muy importante cuando estamos enfrentándonos ante la educación del siglo XXI. Es la relación entre las nuevas tecnologías y un nuevo cerebro. Una cosa muy importante que ustedes se dan cuenta en las diapositivas es la importancia del afecto, la empatía y el cerebro social. Vygotsky decía que de instrumentos manuales nos permitió crear instrumentos mentales, o sea, redes para poder usar instrumentos sociales. Ese es nuestro cerebro social, ese es a través del cual nosotros hacemos el aprendizaje. Otro punto importante es que nosotros no pensamos sensorialmente. Nuestra forma de pensar es sensoriomotora.
todo es en acciones. La integración se hace en el cerebro y vamos a ver entonces cómo es eso poco a poco. Un segundito. Aquí vemos una mezcla de cosas, pero les puedo decir rápidamente cómo, porque son preguntas que ustedes ya debieron haber visto y discutido. Por ejemplo, ¿por qué Platón condenó la escritura? ¿O qué importancia tuvo el desarrollo de la imprenta por Gutenberg? Eso se llama plasticidad cerebral. Platón no quería que apareciera la escritura porque se podía alterar la lógica del pensamiento. Pero nosotros debemos enfrentarnos a que el cerebro tiene toda la capacidad de adaptarse y eso se llama plasticidad. Debemos recordar que nosotros construimos las realidades a partir de la incertidumbre. Nuestra realidad es una incertidumbre. Nuestro cerebro está en el futuro, construye el presente a partir del pasado, o sea, de nuestros recuerdos, de la memoria autobiográfica. Si nos queda claro eso, quiere decir que nuestro cerebro siempre va adelante de nuestros pensamientos. Eso se llama predicción. Otro punto importante para reforzar es que la internalización del movimiento es la base evolutiva del pensamiento. Entonces recordemos, para que no se nos olvide, que el pensamiento es sensoriomotor, no es sensorial. Pasamos entonces a otro punto que es que debemos aprender a desaprender. Primero debemos aprender a aprender y aprender a desaprender. ¿Qué quiere decir? Que hay unos paradigmas que se tienen desde siglos y siglos y que deben romperse. Uno es que las ciencias sociales, las humanas y las naturales deben reencontrarse. Nosotros no podemos pensar que el cerebro es una cosa, la mente otra y el cuerpo otra. El cuerpo tiene que introducirse en el pensamiento y, como lo dijo Merleau-Ponty, es la corporeidad. Nosotros pensamos con cerebro, mente, cuerpo, es una unidad. Entonces eso es clave para poder entender entonces cómo vamos a pensar a través de las nuevas tecnologías. Entonces, importante, las neurociencias, todos los filósofos, los artes, la psicología, los sociólogos, los médicos, los químicos, los físicos, todos nos unimos para poder entender al cerebro. La biología se casó con la química y tenemos la biología molecular, o con la física y tenemos la resonancia magnética, y entonces podemos tener imágenes del cerebro y ver qué pasa cuando nosotros estamos pensando. Eso fue la última década del siglo XX y ahora se disparó el conocimiento en este siglo. Aquí vemos una cosa simple en la que debemos ver cómo el cerebro, cuando uno dice que el cerebro derecho es artístico, eso no es así. El pensamiento es integrado. Lo que pasa es que hay funciones más importantes como el hacer, las palabras, la abstracción, los números, que maneja mejor el hemisferio izquierdo, y el derecho maneja mejor los sentimientos, lo visoespacial, las metáforas, las métricas, y quiere decir que nosotros podemos integrar el conocimiento. Cuando se decía hace un momento en la charla, los movimientos oculares, es que con los movimientos oculares que no vemos, es que estamos construyendo la realidad. Estamos con la región parietal, que es aquí en la parte derecha, atrás del cerebro, se está construyendo las métricas para poder construir una realidad que después es unida por un sistema tálamo-cortical, un sistema central de neuronas que nos van a permitir integrar. Entonces, no podemos pensar solamente que hay un cerebro lógico, sí, o que el pensamiento es solamente la lógica, sino que es un pensamiento con sentimiento, o sea, con todo el cerebro. Después, en nuestra charla, al final de este módulo, veremos a profundidad lo sencillo que es para entender este concepto. Todo esto va a estar dependiente de los diferentes contextos. Tenemos entonces una representación conceptual abstracta, más de izquierda, y una representación de acción, emoción, sentimiento en contexto. Entonces ya podemos ir entendiendo lo que habíamos dicho, la importancia de la empatía. Aquí son formas diferentes de cómo se activa el cerebro construyendo el presente, el futuro, como aquí, por ejemplo, a la derecha, donde dice vegetative state, esa zona es clave para la construcción
el esquema corporal se pierde cuando uno está en estado vegetativo y se recupera cuando sale del estado vegetativo. Entonces, todas esas zonas que ustedes ven en colores que están más en la parte medial del cerebro son las más antiguas y son las que van a construir con una parte central que se llama el tálamo, van a construir lo que se llama el yo. Con eso entonces, si nos vamos entendiendo cómo construimos nuestro pensamiento. MacLean había dicho que nosotros teníamos un cerebro reptiliano, después un cerebro límbico y un cerebro mamífero moderno que sería la región anterior del cerebro. Es que nosotros tenemos ese sistema límbico que por filogenia, por evolución, se ha construido y que no perdemos, que también se ha llamado por el doctor Ginás el cerebro Truan. Ese cerebro es controlado por la región prefrontal. Entonces, lo que nosotros vamos a entender es que una cantidad de redes que se van construyendo a lo largo de la vida nos van a permitir ser nosotros, nuestra personalidad. El temperamento lo heredamos de nuestros padres y el carácter lo construimos con la cultura. Aquí vemos en este esquema cómo las células se van construyéndose diferentes partes a medida que van pasando los meses, la parte visual, auditiva, aquí la región angular hacia los 7 meses, el giro angularis va a ser importantísimo porque ustedes insisten en esa parte importante que es la integración de todas las estímulos sensoriales. Ahí se construye, porque a pesar de que estemos viendo, también estamos sintiéndolo por el tacto, aunque no lo estemos tocando. Por eso es muy importante la integración de todos los sentidos. Y poco a poco, a medida que van pasando los años, se va organizando nuestro cerebro. Fíjense ustedes cómo desde el nacimiento hasta la muerte, aquí vemos una escala de 1 a 10 y 100, escala logarítmica, cómo van apareciendo el aprendizaje natural, la música, el lenguaje. Y ya que hablamos de la música no está en los instrumentos, el cerebro es música, el cerebro construye, pensamos con música, es lo que llamamos en el lenguaje hablado la prosodia. Tenemos una música, tenemos un ritmo para mover el mouse, etc. Luego, debemos incluir siempre en el aprendizaje la parte de la música. Posteriormente ya vamos llegando al desarrollo donde el aprendizaje debe ser a todo lo largo de la vida y no solo los niños. Ustedes se acordarán, es lógico que existan miles de teorías, miles de modelos, cada uno unos mejores, etcétera. Pero es interesante como si nosotros revisamos a Bloom, ustedes se acuerdan que hablábamos en 1956, se hablaba del conocimiento, la comprensión, la aplicación, análisis, síntesis y evaluación en la pirámide hacia arriba, y se hablaba de sustantivos. Sus alumnos lo cambiaron a verbos, porque es que nosotros pensamos es en acciones. Entonces, como les acabo de decir, entonces por eso es recordar, comprender, aplicar. Y una cosa muy importante, el crear, es poner elementos juntos para formar un todo coherente y funcional. Entonces comienzan ustedes a darse cuenta que el pensamiento de los niños y que nosotros tenemos que tratar de mejorar en esas habilidades es de pantallazo, es de unir, es muy posmoderno. Ya no es la lectura típica del libro continuo, pensamiento lineal, sino que es un pensamiento no lineal. Acuérdense que el todo es más que la suma de sus partes. Lo mismo si vemos el mismo mapa de taxonomía de Bloom, van a ver ustedes que desde recordar hasta crear, ustedes ven en negrillas los verbos de 1980, del inicio de la teoría, y lo que estamos haciendo en este momento, que estamos enseñándonos todos, estamos aprendiendo lo que estamos hablando. Vemos que recordar, tuvimos que estar revisando por Google, comprender, estamos tuiteando, estamos discutiendo, y ya vamos a analizar qué es lo que estamos haciendo. Y lo que ven ustedes en la franja amarilla, estamos realizando videoconferencias. ¿Por qué? Porque estamos ya analizando y evaluando para después que discutamos poder crear nuevas cosas, colaborar, moderar, negociar, debatir. Ese es el pensamiento, cómo se construye la realidad hoy en día con el cerebro. Acuérdense que el aprendizaje, no la educación, sino el aprendizaje siempre ha sido basado en el cerebro.
Pero entonces hace falta algo de todo lo que hemos dicho, porque decíamos inicialmente que era la empatía tan importante. John Dewey ya lo había dicho, el sentido común es la vida cotidiana y algo muy importante, las artes, la estética, todo tiene que ser con estética. Si ustedes ven mis diapositivas, el texto es muy poco porque nosotros tenemos que hacer una pedagogía para todo el cerebro, no solamente textual. Finalmente, en esta diapositiva tenemos un video que espero que ustedes lo puedan ver. Ya vamos a ver cómo lo ponemos para que todos lo puedan. Es un niño español, catalán, precioso, amigo que alguna vez llegó a la casa y lo filmé. Es un niño que era capaz de buscar en el iPhone de su madre las canciones que él quería, después se arrulla y después se frustra porque se le apaga el iPhone. Si ustedes ven lo que está ahí al lado de la teoría de Piaget, todo lo que acaba de decir, se necesita ser adolescente para hacer lo que hizo ese niño. Pero no, el niño ya lo hace, pero ¿qué es lo único que no tiene? Lenguaje hablado. Entonces, en el aprendizaje, recordemos que el lenguaje no hablado es tan importante como el lenguaje hablado. Y ya, finalmente, la estética es un proceso biológico, evolutivo, adaptativo. Lo veremos después. El arte es un pensamiento extremo, la estética es pensamiento con sentimiento y la creatividad es pensamiento eficiente. Aquí ustedes ven, la mujer representa la empatía, es empatizar. El hombre representa lo sistematizante, pero eso no quiere decir yo soy femenino en mi empatía y soy masculino en mi sistematización, y ustedes, las mujeres que me acompañan, son tan masculinas en su sistematización como empáticas. Entonces, no es que haya cerebro masculino y femenino, sino que tenemos de las dos partes. No quedarse en lo superficial es hacer belleza, ética, moral. Acuérdense que la estética es la forma de crear los valores, no se crean con matemáticas, sino con el arte, cuando no hay padres, cuando no hay familia. Entonces, mil gracias. Gracias, doctor Amador, por esas interesantes reflexiones, sobre todo por esa pregunta que deja usted, la pedagogía del cerebro, que más adelante seguramente discutiremos en las preguntas, que por cierto están muy interesantes. Damos paso ahora a la doctora Pilar Lobo para que nos siga deleitando con este interesante debate. Adelante, doctora Pilar. No le escuchamos, doctora Pilar. No estamos escuchando, doctora Pilar. Ya despedimos un momento mientras revisamos el audio. Gracias. Pilar, no te estamos escuchando. Comprueba a ver, por favor, si está marcado el candado al lado del botón de hablar, por favor. Sí, sí. Ahora sí, doctora Pilar, adelante. Bueno, la perdimos otra vez. Ahora sí me Sí se la escucha, pero hay un problema de reverberación, tal vez sea el micrófono, no sé si está bien enganchado el micrófono y el auricular. Ahora no la escuchamos.
A lo mejor podría probar a... ¿Me oyen ahora? Adelante, Ahora doctora, sí. la escuchamos bien. La perdimos nuevamente, doctora Pilar. Pronto revisar micrófono. Son nuevas metodologías que estamos aplicando en el... Ahora sí. Gracias, doctora Pilar, adelante. Bien. A ver, ahora sí. ¿Me oyen ahora? Doctora Pilar. Ya, de acuerdo. Entonces sigo avanzando. Vemos que todo el avance del cerebro nos está haciendo posible aplicar nuevas metodologías en el aula. En mi caso, yo llevo trabajando más de 20 años con profesores, psicólogos, directivos que aplican en los colegios y en los centros educativos diferentes programas relacionados con todo lo que está. Aquí podemos ver que hay toda una serie de experiencias actuales que incorporan la motricidad, programas visuales, programas auditivos, el ordenador, todos los elementos que se relacionan además con el currículum. Diferentes estudios están mostrando que hay diferencias significativas entre alumnos que tienen un buen nivel de desarrollo neuropsicológico y los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Llevamos a cabo un estudio patrocinado por el Centro de Investigación y Documentación de España a nivel de toda la población infantil y pudimos trabajar con 100 alumnos que aprobaban todo y 100 alumnos que suspendían habitualmente lengua o matemáticas o las dos asignaturas. A los 200 alumnos se les aplicaron pruebas neuropsicológicas de una adaptación que hicimos de la prueba Luria-Nebraska por parte de un equipo multidisciplinar, que es el que llevamos trabajando los 20 años, con profesionales de optometría, educación física, psicología y psicopedagogía. Los resultados mostraron que hay más de 30 factores neuropsicológicos en los que se diferencian los niños con dificultades de aprendizaje y los que van bien en su rendimiento escolar. Estuvimos midiendo de visión, movimientos oculares, convergencia, acomodación, también audición, tacto, motricidad, sentido espacial y temporal, lenguaje, memoria, lectura y escritura. Veo que Monse me pregunta si hay algún lingüista en el equipo. Efectivamente, uno de los profesores es experto en el área del lenguaje también. Muchas gracias por la pregunta. También existen numerosos centros en Europa que se han creado en la década del 2000 al 2010, por ejemplo en Dinamarca, en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Ulm, en Alemania, por ejemplo, hay un centro de neurociencia y aprendizaje, o hay diferentes planes de estudio que estamos llevando a cabo ya en las universidades, en los centros de formación de profesores y también a nivel de investigación. Todo esto nos pone
en una posibilidad maravillosa de trabajar con un rigor científico, haciendo evidente todo lo que estamos observando en el aula, que es que cuando un niño trabaja sus habilidades visuales, auditivas, táctiles, motrices, luego es capaz de codificar mejor, es capaz de aprender mejor idiomas, tiene al final lleva a plantearnos unas aportaciones muy importantes para la educación integral. Y en primer lugar es que podemos ir a la prevención. Es decir, que si conocemos las bases del neurodesarrollo y las aplicamos en el aula, muchos niños van a ir bien durante toda su escolaridad y vamos a poder potenciar su capacidad. También podemos ir al desarrollo de habilidades neuropsicológicas primero, para después ir a habilidades superiores. Johnny, veo que me pregunta, y para los adultos, te puedo decir que tengo experiencia también con adultos, con alumnos universitarios y también con gente más mayor, y el resultado efectivamente es claramente de una mejora en muchísimos aspectos. Y también podemos ir a dar una respuesta educativa a todos los alumnos con talento y altas capacidades, o a todos los que tienen DA, es decir, dificultades de aprendizaje. Y esto es tan sencillo, ¿verdad? Como dices, pero ¿cómo no se nos había ocurrido antes que leemos con los ojos? Y no solo con los ojos, claro, sino con el cerebro. Claro, si a esto le unimos ya las TIC y el trabajo con, por ejemplo, la pizarra digital interactiva, los materiales que podemos tener a través de toda la tecnología, es espectacular toda la mejora que podemos hacer en nuestros proyectos. En cuanto a los programas, por ejemplo, si nos centramos en cómo aplicaríamos en un caso práctico todo lo que estoy diciendo, ¿qué haríamos? Pues, por ejemplo, si el niño tiene de 0 a 12 años, o en la adolescencia también, podemos trabajar programas de percepción, programas de reflejos, importantísimos. En este momento hay una investigación y una cantidad de proyectos y programas, por ejemplo, con Sally Goddard de Inglaterra, o el doctor Harald Blomberg en Suecia, y otros muchos, de cómo reflejos que se activan y debían haberse integrado ya en una época anterior son los que bloquean muchos de los procesos de aprendizaje. O la lateralidad, trabajaríamos la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, el desarrollo emocional, personal y social, y del cultivo del espíritu, por supuesto. Si trabajamos estas habilidades y la comprensión a través del cerebro y de las inteligencias múltiples, entonces conseguimos unas metodologías activas y participativas. Loles, muchas gracias por mencionar a Melody de Hager en Sudáfrica, que además tengo pues la alegría de ser amiga personal suya, y efectivamente es una maravilla. Aquí podemos ver el resultado de la aplicación de estos programas por etapas, y además en autoestima y seguridad personal. Podemos ver la primera barra en educación infantil. El 100% de los niños que trabajan estos programas mejoran aplicando pruebas antes y después de la intervención. Es decir, nuestro equipo todo lo que hace, primero aplica pruebas y al final las vuelve a repetir, y después aplicamos los estadísticos para analizar si hay diferencias significativas o no. De las siguientes barras de
educación primaria, secundaria, bachillerato, pues ven cómo en la adolescencia baja a un 90% la mejora, pero así todo mejoran el 90%, porque claro, ahí ya se unen lagunas de conocimientos de años anteriores y otros elementos. Y por último, la barra roja es la autoestima, donde el 100% de los niños mejoran, porque descubren, claro, que no van bien, pues no porque sean tontos, sino porque tienen mala motricidad ocular, falta de integración sensorial, y cuando eso se pone ya bien y ya para terminar, esto lo que exige por experiencia es una formación de directivos, psicólogos y profesores. En este sentido, tenemos más de 900 graduados ya en un máster en neuropsicología y educación. En este momento es en sistema online y tenemos alumnos de todo el mundo. Ahí tienen la dirección de la web de la Universidad UNIR para quien les quiera tener información, y estamos asesorando a centros educativos, a universidades. Por ejemplo, hemos desarrollado ya planes de estudio para 4 años unido a todo lo que es el plan de estudios de magisterio. Y también hacemos asesoramiento a universidades, por ejemplo en Chile, en las universidades de Santo Tomás en concreto, tenemos un grupo de profesores que han hecho nuestro máster y están incorporando ya 8 asignaturas a sus planes de todo esto con una eficiencia increíble. Les he puesto una bibliografía aquí con algunas publicaciones. Perdonen porque como teníamos poco tiempo, yo lo que les he puesto es lo que yo he escrito, que ha sido intentar recoger la experiencia de todo esto con un enfoque muy práctico para quien quiera aplicarlo, pues que pueda hacerlo, ¿no? Y también he puesto en primer lugar el informe de la OECD en 2007, que se llama La comprensión del cerebro, y son más de 300 páginas que explican todo esto y les puede ser muy interesante. Muchísimas gracias por la atención y estoy a su disposición para todo lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen, por tus comentarios, y Matilde y a todos los demás. Y seguramente que ustedes tienen muchísimo también que nos encantará que nos puedan aportar. Muchas gracias, doctora Pilar, por sus reflexiones muy interesantes. Hay muchas preguntas en el chat. Yo he compilado algunas que les voy a transmitir a los ponentes, y hay una particular que nos hace James, no sé si cada ponente nos da su percepción, y es que, y están relacionadas con otras que han hecho, están preguntando que con base en las teorías de Bloom, ¿cuál sería la recomendación para los docentes para que pueda potenciar esas habilidades de pensamiento en los estudiantes pensadas desde las TIC? Entonces, no sé quién quiere darnos su opinión, doctor Amador, doctora Pilar, doctora Silvia, su opinión frente a esa pregunta. ¿Puedo avanzar yo y luego vosotros si queréis hacer algún comentario? Adelante, doctora Silvia, por favor. Respecto a esta pregunta que nos haces y relacionado con el tema que nos ocupa, hay una cosa que tenemos que tener clarísimo, que es todo este tema, no solamente por el tema de los avances de la neurociencia y la educación, sino la propia tecnología, nos está propiciando y nos invita a un cambio metodológico. Lo que tenemos que asumir es que nuestra forma de enseñar tiene que cambiar radicalmente. Y en ese cambio supone un cambio de paradigma
donde por parte del docente supondrá mayor esfuerzo, pero también mayor satisfacción, porque los resultados serán más satisfactorios y más eficientes. En ese sentido, yo durante muchos años he estado diseñando un nuevo modelo pedagógico con la utilización de la tecnología, y es un modelo pedagógico que por destacar y no ocupar todo el tiempo, voy a puntualizar tres puntos claves, ¿no? Uno es que hoy las clases y los conocimientos los tenemos que contextualizar. Contextualizar significa poner sobre la mesa a nuestros alumnos aquello que queremos trabajar con ellos. La segunda cuestión es entender que el alumno no solo aprende de nosotros, sino que aprende de su igual, aprende de Internet, aprende de los libros y aprende del software educativo. En ese sentido, todas las teorías del conectivismo entran perfectamente y encajan, porque hoy el aprendizaje no tiene límites, y en ese sentido tenemos que crear el hábito de aprender en cualquier momento y en cualquier lugar, y de cualquier persona, a través de la interacción. Por eso todos los aspectos que en este tema 3 vamos a hablar son claves para esa educación integral de la que queremos reflexionar, porque luego todo lo que se hablará y se tratará sobre el tema de las emociones también es importantísimo, porque es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, de entender al otro y de conocerme en primer lugar a mí mismo. Y en ese sentido sé cuáles son mis limitaciones, como sé cuáles son mis bondades. En el tema de la tecnología, las posibilidades que nos ofrece son infinitas, todos los días aprendiendo de ellas, en el campo de lo visual, de lo auditivo y de lo táctil. Y otro de los aspectos que me gustaría destacar es que los objetivos que nos propongamos no sean solo conceptuales, sino también consigamos a través de la tecnología todo el desarrollo de las habilidades y de las destrezas intelectuales en nuestro. Muchas gracias, doctora Pilar. Doctora Silvia, perdón, adelante, doctora Pilar, con su comentario a esa pregunta. Les estoy escuchando muy bajo y no sé exactamente qué quieren que diga o en qué quieren que participe. Doctora Pilar, miren, nos hacen hay muchas preguntas en el foro, pero he querido un poco integrar esta en varias que nos hacen, y es que nos preguntan cuál sería la recomendación para los docentes, un poco para potenciar estas habilidades de pensamiento en los estudiantes. Mi experiencia ahí es que al dar clase a los alumnos y explicarles todos estos procesos, hacemos una parte de fundamentación científica y otra parte práctica. Por ejemplo, analizamos cómo son las habilidades visuales y supongan que cogemos pues un bolígrafo, un papel. Lo voy a coger aquí para que lo vean, y entonces lo movemos de un lado para otro, lo ponemos a una distancia como de 25 centímetros, la cabeza no se puede mover y lo que movemos son los ojos. Entonces los alumnos se ponen a hacer este ejercicio por parejas y observan cómo mueve los ojos su compañero. Si da algunos saltos que se llaman nistagmus, si hace unos movimientos claros y suaves, o si efectivamente hay alguna dificultad o mueve la cabeza. Bueno, todo eso y otras muchas habilidades ya les ayudan a ellos a que puedan observar cómo se puede descubrir si un niño mueve bien los ojos para luego leer por el texto de lectura. Y de la misma manera a nivel de adultos y a nivel de universitarios. A continuación ya realizamos un taller práctico de todos los ejercicios
que se pueden llevar a cabo en todos los ámbitos, visuales, auditivos, motrices, de reflejos, etc. Y como todo lo hacen en la práctica con nosotros, ahí observamos y nos sirve de pauta de observación para hacer como un primer diagnóstico de si alguno de estos alumnos puede mejorar sus habilidades. A continuación, les invitamos de manera personal a si ellos quieren mejorar ese proceso, les orientamos para que lo puedan llevar a cabo. Y cada cierto tiempo y periódicamente vamos observando si eso ha mejorado o no. La experiencia es muy positiva. Todos nuestros alumnos y gente también mayor, de empresas, de todo, claro, todos queremos trabajar con nuestro mejor potencial y desarrollar todo nuestro talento. Cuando eso se hace desde la misma habilidad neuropsicológica, entonces el potencial y todas las posibilidades se multiplican, con lo cual es muy interesante. Además, al aprenderlo ellos, pues lo aplican después en sus prácticas educativas o con otros compañeros. Por ejemplo, recuerdo un alumno que tenía algunas dificultades de expresión y nos preocupaba, claro, que vaya a ser profesor y maestro si no habla con buena fluidez. Y justamente en ese momento se estrenó la película El discurso del rey, donde utilizan todo este tipo de proyectos, y les invito a que la vean ustedes de nueva y ya verán cómo lo que hace son ejercicios de motricidad, de muchísimos elementos de estos. Bueno, pues con ese alumno empezamos a trabajar todo esto y ha terminado su carrera perfectamente bien, que es una alegría enorme, ¿no? Gracias. Espero haber contestado adecuadamente. De todas maneras, cualquier cuestión, tienen ahí mis correos y también la dirección de Twitter para lo que ustedes deseen, encantada. Doctora Pilar, damos paso al doctor Amador y ya vamos cerrando nuestro debate. Adelante, doctor Amador. ¿Cómo está? Hemos escuchado cosas muy importantes. Y son varias perspectivas de acuerdo a las preguntas. Estamos manejando dos cosas: la perspectiva de diagnosticar cómo es el nivel de manejo del niño, qué dificultades tiene. Esa es una. Y la otra es abordar la pregunta que nos hicieron sobre Bloom. Es muy importante que los maestros, los profesores cojan la tablita que les mostré, se la metan al bolsillo y la tengan, y cuando estén con los estudiantes siempre la miren nuevamente para que se den cuenta permanentemente cómo es que debemos enseñar. Es la mejor forma. El neurodesarrollo en los niños, la detección a veces es difícil, es preferible hacer una evaluación por neuropediatra y después se hacen las evaluaciones de neuropsicología cuando los casos son complejos. A veces es difícil hacer el diagnóstico. Mire, en este sentido sí que me gustaría aportar que en mi equipo nos planteamos qué pasaría si nosotros aplicamos esos procesos neuropsicológicos no solamente cuando hay un problema cerebral, sino cuando el niño es normal, para desarrollar y potenciar sus capacidades. Porque hay una investigación tan interesante ahora que es una pena que no accedamos como maestros a ellos. Entonces no tenemos que ser eruditos de neuropsicología, pero un profesor que conoce esos procesos y entra en el aula y se da cuenta que un niño que, por ejemplo, tuerce la cabeza está utilizando solamente un ojo y no los dos, y está en inferioridad de condiciones para leer y aprender, es muy importante.
Y el gran reto educativo, me parece ahora, es que toda esa información y esa riqueza pueda llegar al 100% de los niños. Si a eso le unimos ya la tecnología, allá es una maravilla. Tengo alumnos universitarios que están desarrollando programas tecnológicos para mejorar las habilidades perceptivas, auditivas, de lenguaje, de memoria, desde esos procesos, y créanme que hacen realmente maravillas y que tenemos ahí un potencial interesantísimo para poder aportar a todo el mundo. Por eso les felicito por todas sus intervenciones y estoy feliz de poder compartir todo esto con ustedes. Muchas gracias, doctora Pilar. Adelante, doctora Silvia. Sí. Sigue, Silvia. Adelante, doctora Silvia. Al tema de la formación del profesorado. El tema de la formación del profesorado necesitamos darle una vuelta y desde luego si estamos y hay consenso en ese cambio de paradigma y el cambio de modelo educativo, el primer modelo que tiene que cambiar es el propio modelo de formación de nuestro profesorado. Yo doy muchos cursos de formación al profesorado y la estructura tiene que cambiar radicalmente. Esto por un lado. Y por otro lado, es clave e importantísimo también que fijemos nuestra atención en los equipos directivos y que ellos entiendan que son los que deben de liderar el cambio. Y ese cambio pasa por todos estos temas que estamos tratando y que no se trata de que de repente los profesores hagan una inversión en este tema, sino que vayan paulatinamente haciendo ese cambio en sus aulas y así conseguiremos ese cambio metodológico y ese cambio educativo en todos los aspectos. Muchas gracias, doctora Silvia. Y para terminar, no sé si el doctor Amador nos quiere ya ilustrar con un último comentario. Gracias a mis colegas, estoy totalmente de acuerdo que los profesores tienen que tener un cambio extremo. El mundo cambió, se quedaron atrás, vimos la importancia de cómo detectar las habilidades de nuestros alumnos. Estoy de acuerdo con Pilar sobre la detección en los niños normales y obviamente en los niños que tienen dificultades mucho más. Es un reto, es un compromiso de los profesores. Desafortunadamente, los profesores que le enseñan a los nuevos profesores les enseñan las mismas cosas que ellos hacen y entonces el cambio va a ser muy difícil. Es importante, es casi que hacer una cirugía y como les decía yo en mi charla, hay que aprender a aprender y también como maestros debemos aprender a desaprender esos modelos, esos paradigmas antiguos, equivocados que tenemos y incluir todo lo que se ha dicho hoy y que veremos durante todos estos módulos e incluso el reto más complejo, el involucrarse con las TICs. Mil gracias. Gracias, doctor Amador. Agradecemos mucho a la doctora Pilar y a la doctora Silvia por sus excelentes aportaciones y comentarios frente a este tema tan relevante hoy en día. Pues nos vamos despidiendo ya, agradeciéndole a todos su atención y los invitamos a seguir aportando y dejándonos sus comentarios en el enlace que acabo de pegar en el chat. Es un tema inacabado y con mucho por construir, nos suponen retos muy grandes. Hoy lo dijimos, o lo dijeron los expertos mejor en esta charla, nos invitan a cambiar, a revisar los esquemas de formación que se están llevando hoy a cabo, a implantar nuevos retos, no solo en los docentes, sino en los directivos, y un poco a llevar a esta generación en este camino de la cultura digital. De antemano, en nombre de Fundación Telefónica, muchas gracias por su participación y su asistencia, y nos vemos en una próxima oportunidad. Y los invitamos a seguir, estar atentos y aportar en este debate. Gracias.
gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer.